Bienvenidos a la clase número 2 del módulo 3. En esta clase vamos a estudiar cómo se mueven las galaxias y qué tan masivas son. Para poder estudiar esto, vamos a aprender un poco acerca de las ondas en la naturaleza. Una onda es una perturbación en un medio continuo, como por ejemplo el agua en la superficie de un lago. Otros ejemplos de ondas son el sonido, la luz, los brazos espirales en las galaxias. Vamos a aprender acerca del efecto Doppler. En 1842 el físico austriaco Christian Doppler hizo un descubrimiento interesante acerca del comportamiento de las ondas en la naturaleza. En particular descubrió que la frecuencia de las ondas se percibía de manera diferente si la fuente o el observador tenían movimiento relativo. Un ejemplo cotidiano para nosotros es cómo cambia el tono de una sirena cuando se acerca a nosotros, nos rebasa y después se aleja. El efecto Doppler en general se produce tanto cuando la fuente se acerca o se aleja de un observador o como cuando ambos tienen movimiento relativo entre sí. Como vemos en la imagen en la pantalla, cuando la fuente, en este caso la ambulancia, se aleja del observador, la distancia entre las curvas va aumentando, lo cual nos indica que la frecuencia con que recibe las ondas va disminuyendo también. Esto hace que el observador perciba un tono más grave en el sonido de la sirena. En el caso opuesto, cuando la ambulancia se va acercando, la separación entre las curvas va disminuyendo. Eso nos indica que la frecuencia va aumentando y entonces el observador percibe un tono más agudo. Entonces, este efecto Doppler se produce cuando un observador o un escucha percibe cambios en el tono del sonido dependiendo de si la fuente se acerca o se aleja a ese observador o cuando ambos tienen movimiento relativo. Doppler fue capaz de derivar una ecuación, una fórmula que nos permite calcular cuál es el cambio en el tono del sonido como función del movimiento tanto del observador como de la fuente. Entonces uno puede deducir de esto que midiendo el cambio en el tono del sonido, uno podría medir también el movimiento relativo entre fuente y observador. ¿Y qué pasa cuando la onda es la luz? Por ejemplo, la luz emitida por una galaxia o por una estrella. Pues ocurriría lo mismo. Habría un cambio en la frecuencia. En este caso, en lugar del tono de un sonido, sería el color de la luz emitida por la estrella. En particular, si la fuente luminosa se aleja del observador, su luz se tornará más roja y si se acerca, se tornará más azul. Entonces, ¿cómo podemos estudiar cuál es el movimiento de las galaxias o de las estrellas y el gas dentro de las galaxias? La respuesta es aplicando el efecto Doppler. ¿Y cómo se puede realizar esto de manera práctica aplicada a las estrellas y a las galaxias? Todos estamos familiarizados con el fenómeno del arco iris, cuando la luz pasa a través de gotas de agua y se separa en sus múltiples frecuencias o colores. Lo que vemos en pantalla es un prisma en el cual incide un haz de luz blanca. Al pasar por este prisma se separa en los diferentes colores. Resulta que cada elemento químico tiene un conjunto de colores muy particulares, es una especie de huella dactilar. Así el hidrógeno emite luz brillante en una combinación de frecuencias o de colores. El helio, como vemos en la pantalla, emite luz brillante en diferentes colores. Entonces, si nosotros descomponemos la luz que viene de una estrella o de una galaxia, podemos averiguar su composición química y aplicando el efecto Doppler, viendo el desplazamiento o el cambio en frecuencia, correspondiendo por ejemplo al hidrógeno o al helio, podemos saber cómo esa región de gas o esa estrella en particular se mueve con respecto a nosotros como observadores. En la figura vemos una lámpara similar a las que se utilizan en el alumbrado de los centros comerciales, pero ese tubo contiene solamente gas de hidrógeno. En la gráfica que está a un lado vemos lo que es el espectro característico del hidrógeno. Siempre que hagamos esa medición en un laboratorio, las líneas brillantes van a ocurrir en una frecuencia muy particular cuando están en reposo.
Pero ¿qué pasa si este tubo se moviera con respecto a nosotros? En esta nueva imagen lo que vemos es una nebulosa que está muy lejos de nosotros y se mueve a muchos kilómetros por segundo con respecto a nosotros, pero también contiene hidrógeno. En la figura de la derecha tenemos las mismas líneas de emisión, sin embargo aparecen en otras frecuencias. La comparación de esta imagen con la anterior nos permite determinar con qué velocidad se está moviendo esta nebulosa. Esta es una imagen similar, pero ya no solamente para una nebulosa, sino para una galaxia entera similar a la nuestra, la cual tiene miles de millones de estrellas y muchas nebulosas. Sin embargo, la línea de emisión del hidrógeno es muy notoria y como esa galaxia está mucho más lejos y se mueve todavía mucho más rápido alejándose de nosotros, vemos la línea de emisión del hidrógeno todavía a frecuencias menores o longitudes de onda mayores, corridas hacia el rojo. En pantalla tenemos la imagen de dos galaxias. Una de ellas se aleja mucho más rápido de nosotros que la otra. Y del lado derecho tenemos el espectro del hidrógeno tomado de cada una de las galaxias. Podemos identificar esa línea de emisión del hidrógeno en un caso corrida mucho al rojo y en un caso corrido una cantidad menor. Eso nos permite averiguar cuál de las galaxias se está moviendo más rápido o más lento con respecto a nosotros como observadores. Las galaxias espirales tienen esa forma porque están rotando. ¿Cómo es que lo averiguamos? Muy simple. Tomamos el espectro de diferentes regiones de la galaxia y utilizando el efecto Doppler podemos medir la velocidad relativa con respecto a nosotros. Y de esa manera, como indica en el diagrama, podemos averiguar que la mitad de la galaxia está corrida hacia el rojo, o sea, se está alejando de nosotros, y la mitad de la galaxia está corrida, la luz de esa región está corrida hacia el azul, se está acercando hacia nosotros, lo cual indica un movimiento de rotación. De hecho, en realidad podríamos tomar espectros de cada punto de una galaxia externa y con eso podríamos medir con un gran detalle cómo se están moviendo las estrellas y el gas y averiguar cómo se mueven los brazos espirales, cómo se mueve el gas en las barras de las galaxias. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos pesar a una galaxia? Podemos llegar a dos respuestas intuitivas. La primera consistiría en contar el número de estrellas y gas que tiene esa galaxia. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues determinando la luminosidad o la cantidad de luz que emite esa galaxia. Esto nos puede indicar cuántas estrellas son necesarias para producir esa cantidad de luz y de esta manera galaxias muy luminosas serían mucho más masivas que galaxias muy pequeñas, menos luminosas. ¿De qué otra manera podemos determinar el peso o la masa de una galaxia? ¿Será posible aplicar algo similar a cuando nosotros estimamos nuestro propio peso? Analicemos esta situación de manera física. Típicamente utilizamos una báscula. Dentro de una báscula hay resortes calibrados de manera tal que un equilibrio entre la fuerza del resorte y el peso de nuestro cuerpo nos determina la fuerza con la que se comprime ese resorte y por lo tanto nuestro peso. ¿Será posible hacer algo equivalente como poner a la galaxia sobre una báscula? Algo similar podemos aplicar para determinar el peso de una galaxia. Sin embargo, en este caso no hay resorte. Pero podemos utilizar un principio que también es cotidiano para nosotros. Lo que ocurre, por ejemplo, dentro de una secadora o una centrífuga. En este caso será el equilibrio entre la fuerza de gravedad que atrae a las estrellas hacia el centro de la galaxia y la fuerza centrífuga que tendería a eyectar a las estrellas fuera de la galaxia, como se ilustra en el diagrama que está en pantalla. Entonces, ese equilibrio entre la fuerza de gravedad de la galaxia y el movimiento de las estrellas en esta galaxia nos permite traducir qué tan rápido se mueven las estrellas dentro de una galaxia a la masa o al peso de toda esa galaxia. Cuando esta estrategia se aplicó por primera vez a las galaxias y se compararon los dos métodos para determinar la masa de una galaxia, se llegó a un hecho sorprendente. Esencialmente, los dos métodos daban resultados totalmente diferentes. En particular,
cuando traducíamos la velocidad con que giran las estrellas y el gas en las galaxias a la masa de las galaxias, nos daban resultados mucho mayores que cuando utilizábamos la cantidad de luz emitida por las estrellas y el gas. Esto nos llevó a la conclusión sorprendente de que la mayor parte de la masa en las galaxias no emite luz. Se le podría denominar materia oscura. Esto ha sido determinado incluso por otros métodos. Cuando hay un objeto pesado, la dirección con que se propaga la luz también se ve modificada. A este fenómeno se le conoce como lente gravitacional. Entre más masivo es un objeto, mayor desviará la trayectoria de la luz, y también podemos utilizar este efecto para determinar la masa de las galaxias. Ambos métodos apoyan la misma conclusión sorprendente. La mayor parte de la masa en las galaxias, y de hecho en el universo, no emite luz. A esta suposición se le conoce como la hipótesis de materia oscura. Esta hipótesis ha revolucionado nuestra concepción del universo, como veremos en las próximas clases. Esto fue todo por esta sesión. Nos vemos en la próxima clase, en la cual aprenderemos cómo utilizar la luz de las galaxias para estudiar su composición química, su evolución y su edad. Gracias.